Como ven, ahí la prédica le puse inesperada, ¿cierto? Después de mucho pensar, eso fue lo único que me ocurrió. Qué gran creatividad, ¿no? Inesperada. Pero ya va a ver que esa palabra nos va a ayudar un poco a memorizar lo que quiero comunicar en esta mañana. Y también pensaba, bueno, es inesperada también la invitación de Juan, ¿no? Yo digo, pues yo cuadré todo como para descansar este día y Juan me dice, bueno, te toca el mensaje ese, inesperada la invitación y espero que no sea una inesperada decepción. No, mentiras, mentiras. Solo estoy jugando con la palabra porque quiero que la tenga muy presente. Inesperada, sencillamente. Y vamos a descubrir qué es esa cosa. Bueno, primero que todo quiero hacer dos preguntas muy sencillas. Yo sé que algunos de ustedes son muy expertos en la Biblia, seguramente otros no somos tanto, pero quiero hacer una pregunta, bueno, un par de preguntas. ¿Ustedes creen que la imagen del pesebre, bueno, esta digamos que es de los sabios de Oriente, pero la imagen del pesebre tal como está José, María, el bebé en la mitad, los pastores, los magos uno detrás de otro, ¿ustedes creen que eso pasó así, tal cual? No, pues imagínense que yo en algún momento sí pensé que pasó eso así. Muy de niño me quedé con el tema pensando que eso pasó así. Yo dije, bueno, sí, llegó todo el mundo ahí, llegaron los pastores unos detrás del otro, pero pues estudiando un poco más esto, pues me doy cuenta que no. Bueno, de pronto no había puesto cuidado a algunas enseñanzas y me quedé con eso y eso me hace pensar cuántas veces nosotros nos quedamos con algunas verdades que de niños se quedaron ahí o algunas cosas que pensamos que son verdad, pero seguramente no son así, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo se llamaban los magos? Ah, y eran tres. ¿Y eso está en la Biblia? Imagínese que yo tampoco sabía que eso estaba en la Biblia. Hasta hace poco yo dije, pero ¿por qué tres y por qué los nombres? Bueno, estudiando un poquito, eso fue acuñado más o menos en el siglo VIII y más de tradición es el tema, pero no fueron tres. Pero imagínense que yo de niño pensaba que eran tres. Yo dije, bueno, de pronto me parezco a Melchor, de pronto por eso Juan me dijo, predique sobre los sabios, no sé. Pero todo esto para introducir el tema y pensar que, bueno, a veces nos quedamos con cosas seguramente que nos han enseñado que creemos que son verdad, pero no lo son, ¿no? Y bueno, le pongo a esta pequeña reflexión, porque la veo como una pequeña reflexión inesperada, porque en este pasaje en Mateo 2 pasan cosas inesperadas que uno dice, ¿qué está pasando acá, no? Y empezamos con estos versos. Mateo 2 del 1 al 2 dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí que unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella al salir y hemos venido a adorarlo. Y bueno, si tal vez leemos el pasaje de corrido, nos perdemos algunos detalles. La historia es muy conocida, ustedes saben que llegan unos magos de Oriente que van a donde Herodes o al rey, donde el palacio, preguntan dónde está el niño que ha nacido, el rey de los judíos, que pues, venimos simplemente a adorarlo, a entregarle unos regalos. Conocen el tema de la estrella, hay canciones sobre la estrella, hay muchas cosas allí. Pero estaba pensando y escuchando varias perspectivas y me gusta mucho el tema de la inesperada gracia. Entonces, seguimos con el primer punto, la inesperada gracia. Y aquí en medio de esta historia, yo pensaba, reflexionaba y miraba en cuanto a esto. Dios busca a aquellos que están perdidos. ¿Cierto? Dios busca a aquellos que estamos perdidos muchas veces.
¿Y por qué? Bueno, los magos o sabios seguramente no eran personas muy piadosas, seguramente no conocían la Torá, seguramente no conocían el contexto judío, seguramente no conocían las tradiciones judías, seguramente no estaban muy relacionados con todo este tema de la religión, pero adivina Dios qué hace. Lo inesperado. Dios no llama a las personas que nosotros llamaríamos, ¿cierto? Dios llama a las personas que están perdidas. ¿Y por qué? Y él busca a esas personas. Bueno, usted dirá, no, pero los sabios fueron los que fueron a buscarlo. Ellos vieron la estrella, ellos conocían el cielo y dijeron, algo está pasando, van a ser un rey, vamos a ir a buscarlo. Sí, claro, pero pues el que puso la estrella, ¿quién fue? ¿Quién utilizó el conocimiento de ellos para darles un mensaje? Pues Dios. Y allí vemos que Él los está buscando. No buscó otro tipo de personas, sino buscó personas que estaban perdidas. Y esto me lleva a pensar es que Dios busca y llama a personas que seguramente nosotros no pensaríamos en buscar, en llamar. Los magos, o la palabra magos, denota una persona que está interesada en lo oculto, en descubrir el futuro a través de los cielos, en los libros mágicos, en todo esto. La palabra magos denota eso. Y seguramente en la Biblia podemos ver también esta palabra en medio de un contexto que no es tan chévere. El profeta Jeremías y el profeta Isaías se burlaban de las personas que miraban el cielo para adivinar el futuro. Entonces, en medio de ese contexto, imagínese usted los magos, ¿no? O sea, Dios hace cosas que a veces para nosotros no son muy lógicas. No son muy lógicas. Pero además de eso me lleva a pensar en que las personas, bueno, ahí vemos Mateo 9:13, dice, y refuerza la idea, es porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. Y Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y qué maravilloso esto, porque si él no fuera amigo de pecadores, imagínense, ninguno de nosotros podría ser amigo de Jesús, porque nosotros somos pecadores y de pronto algunos comilones, ¿no? Pero somos pecadores, estamos dentro de ese rango, ¿no? Pero otra cosa también que me lleva a pensar esto es que Dios no hace las cosas como nosotros pensamos muchas veces. Dios hace las cosas diferentes, ¿cierto? Los magos van caminando detrás de la estrella, llegan a Jerusalén y dicen, o piensan, bueno, llegamos. Si van a ser un rey, pues van a ser en una capital, ¿no? Si van a ser un rey, pues van a ser en un palacio. Pues eso es lógico, pero además de eso, pues debe estar acá. Pero Dios nuevamente, inesperadamente, hace que Jesús nazca en un pesebre. No nazca rodeado de lujos, no nazca en un palacio, sino nazca en un pesebre. Y todo esto me llevaba a pensar en algunos momentos de mi vida en donde yo he sentido que la gracia de Dios me ha atrapado, porque yo no soy mejor que nadie, soy un pecador igual que todos los que estamos acá. Y recordaba en mi juventud, bueno, tampoco estoy tan viejo, pero pues tampoco estoy tan joven ya, pero recordaba en esa adolescencia cuando pues Dios me llamó. Yo no estaba orando en una iglesia. No les digo lo que estaba haciendo porque de pronto ya no me quieren escuchar más, pero no estaba haciendo cosas que seguramente le agradaban a Dios, ¿sí? Él me llamó, simplemente.
Y yo me ponía a reflexionar ahorita y yo decía, si Dios no me hubiera llamado, ¿yo dónde estaría? Y seguramente usted tiene algunos pensamientos, algunos recuerdos de su vida donde está el llamado del Señor y usted piensa, bueno, si yo no hubiera aceptado eso, ¿dónde estaría yo? ¿Cierto? Inesperada gracia. Bueno. Después, bueno, se me olvidaba algo. En Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Continuando con la idea de todo lo que hace Dios, y no nace en la ciudad, no nace en un palacio, escoge una pequeña tierrita, escoge un pequeño pueblito, y ahí envía a Jesús a nacer. Y esto no es sino más una invitación a pensar que no somos muy pequeños ni somos muy insignificantes para el Señor, que su gracia inagotable está para nosotros, que somos pecadores en cualquier circunstancia. Cada uno de nosotros carga con algo en su vida, con algún dolor, con alguna decepción, con algún problema, con alguna dificultad, ¿cierto? Pero ahí está la gracia inagotable del Señor, abierta para nosotros que somos personas que tal vez, seguramente en algunas circunstancias, ninguno de nosotros se fijaría, pero Dios está ahí, mostrándonos su amor. Esto nos da paso al segundo punto, inesperada respuesta. Este pasaje está lleno de cosas inesperadas, yo digo como... O sea, es increíble. Los sabios le preguntan al rey actual, ¿dónde está el rey de los judíos? Imagínense a Herodes en esa situación. O sea, no sé, digamos que a Juan llegue alguien y le diga, bueno, vengo a buscar el pastor de la colina, ¿cierto? Pues imagínense a Herodes, pues yo soy el rey de acá, ¿cierto? Pero además Herodes era un rey falso, digamos, no tenía ningún linaje que le permitiera estar ahí como rey, sino simplemente él dijo, voy a ser rey. Y fue rey durante 30 años, pero fue un rey ilegítimo, ¿cierto? Pero llegan unos sabios, ahora esto yo me lo imagino, no está en la Biblia, ellos van siguiendo la estrella, ¿no? Y de un momento a otro la estrella como que o se para, o se desaparece, o dejó de brillar, o ellos perdieron la vista. Y ellos pensaron, no, pues vamos a entrar acá, porque acá es donde van a ser. Y encuentran y le preguntan, bueno, ¿dónde está el rey de los judíos? y pues es tremendo pensar en esto, pero vamos a ver las respuestas que hay en este pasaje. Si me ayudan con Mateo 2, eso. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y miren el 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces Jesús suscita temores. Y al igual que el temor que suscita en Herodes, seguramente en nosotros, cuando Jesús nos pide cosas, ¿cierto? O nos dice, deje esa relación, deje ese trabajo, deje esa actitud, deje ese pecado, pues hay temor porque seguramente hay cosas en las cuales nos refugiamos que nos sentimos seguros. Seguramente Herodes dice, pues yo no me voy a salir de acá tan fácil, ¿cierto? Este es mi reino y seguramente igual que Herodes nosotros construimos nuestros pequeños reinitos, donde no queremos salir, donde nos sentimos seguros. Entonces Jesús suscita temor, ¿cierto? Entonces la respuesta es temor. Pero miren, por otro lado, atrás, por favor, en el verso 3. Y toda Jerusalén con él. Yo digo, si Jerusalén era un pueblo que estaba esperando el Mesías, que conocía la ley, que conocía a los profetas, que sabía que iba a venir Jesús,
pues ¿por qué reacciona de esa manera, no? Es raro. O sea, si Jerusalén está esperando a un rey, ¿por qué reacciona con temor? ¿Cierto? ¿Por qué reacciona con ese temor ahí? Mateo 2.8, si me ayudas con Mateo 2.8. ¿No lo puse? Bueno, en Mateo 2.8 básicamente lo que Herodes está diciendo, bueno, si el rey va a nacer, pues ayúdenme ustedes, vayan, búsquenlo, y cuando lo encuentren, pues me avisan, ¿cierto? Porque pues yo quiero ir a adorarlo, pero seguramente lo que sabemos era que quería era matarlo, ¿no? Y esta es una reacción de pronto un poco con miedo, con enojo, con temor. Pero miremos otra reacción, la reacción de la indiferencia. ¿Me ayudas con el siguiente? Ese es Mateo, ese. No, ese no es. Creo que está antes. Bueno, básicamente ahí lo que está sucediendo es Herodes simplemente está asustado, no sabe qué hacer, manda a traer a los escribas, a los sacerdotes y les pregunta, bueno, ustedes que saben dónde está el rey, ustedes que saben de profecía, díganme dónde van a ser, ¿cierto? Entonces, eso era como poner la izquierda y la derecha. Ahí está. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y sigue el 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Seguramente era muy difícil que estos dos bandos se pusieran de acuerdo, porque eran casi opuestos. Pero en esto se ponen de acuerdo. Dicen, sí, van a ser en Belén, ¿cierto? ¿Y después qué hacen? Adivinen qué hacen, cada uno para su casa. Entonces tienen el conocimiento. Han estudiado por años la escritura, han estudiado por años las profecías. Y llegan unos magos o unos sabios y les dicen, oiga, hay una estrella que nos está diciendo que ha nacido el Salvador, el Rey. Y ellos saben esto, van y lo corroboran ante Herodes, ¿cierto? Pero pues cada uno sale para su casa. Entonces, tanta información, tanta, digamos, conocimiento que han obtenido no les sirvió de nada, sino simplemente respondieron con indiferencia. Bueno, y yo me pregunto en estos dos aspectos de uno responder con temor ante Jesús y de responder con indiferencia, ¿cuántos de nosotros hemos caído ahí? Yo he caído, yo a veces pensaba esta mañana, yo digo, a veces el pararse acá uno a cantar, pues ya es fácil porque es, ¿cierto? Uno ya tiene, digamos, la destreza de tocar, de cantar, pero yo digo, ¿cuántas veces he estado indiferente ante lo que canto? Ya sea por problemas, por cansancio, porque no quiere uno, pero hay indiferencia muchas veces ahí, no hay conexión espiritual con lo que uno está cantando, en mi caso. No sé, en el caso personal de cada uno, ¿cuándo haya indiferencia ante Jesús? Y yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Todos, a veces uno piensa, uy, es Herodes, o esta gente, estos sacerdotes, estos fariseos, pero pues en cada uno de nosotros hay algo de Herodes, en cada uno de nosotros hay algo de esta gente que responde de esta manera, ¿no? Pero además tenemos otro ejemplo, que es la respuesta de los magos. Algunos responden con temor,
algunos responden con indiferencia, pero los magos, ¿cómo respondieron? Con adoración. Los magos respondieron con adoración. Los magos dijeron, venimos a adorarlo, ¿cierto? Y eso es una invitación que nos hace este pasaje a reflexionar un poco cómo estamos respondiendo ante Jesús. Si con temor, si respondemos indiferentes o si respondemos con adoración. Y esto nos da paso al siguiente punto, una inesperada invitación que nos hacen los sabios. Los sabios nos invitan a actuar con lo que sabemos. Como escuchábamos ahorita, los magos no tenían ningún conocimiento teológico, no tenían ningún conocimiento de profecías, simplemente conocían el cielo, ¿cierto? Y me da risa porque a veces nosotros tratamos como de maquillar un poco el asunto diciendo que son astrónomos, ¿no? Pero en la época no había esa distinción entre astrónomo y astrólogo. Eran astrólogos. Usted dirá, uy, ¿Dios llamando astrólogos? Sí, ¿cierto? Y utilizó además ese conocimiento de ellos para llamarlos, para acercarlos a Jesús, imagínense. Y a veces nosotros pensamos que las personas deben acercarse a Jesús así, así y así, para que Jesús haga esto, esto y esto. Y adivinen qué, no pasa. Imagínense a Dios llamando gente que ni lo conoce, que cree en el cielo, en las estrellas, que pretenden adivinar el futuro mirando el cielo. Y Dios usa ese conocimiento para acercarlos a Jesús. Eso es increíble. Otra cosa inesperada que pasa ahí, ¿cierto? Y nos damos cuenta desde el inicio, desde antes de que nazca Jesús, cómo es todo este tema del reino de Dios, ¿cierto? Son cosas que totalmente para nosotros son inesperadas, pero los magos nos invitan a eso. Si usted solo conoce el nombre de Jesús y no conoce nada más de la Biblia, empiece por ahí, ¿cierto? Empiece con lo poquito que sabe a ir detrás de Jesús. Si quiere empezar a ayudar en un grupo pequeño, empiece por ahí, por ese deseo, ¿cierto? Eso yo he tratado de aplicarlo con lo que hago, con las canciones que escribo. Yo digo, bueno, quiero escribir de este tema, no sé mucho, voy a empezar por acá, y uno va avanzando cada vez poco a poco. Otra cosa que nos invitan los magos es a recibir esta época del nacimiento de Jesús con gran gozo, gran gozo. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y yo sé que en estas épocas seguramente también para algunos es difícil, alguna pérdida de un familiar, alguna pérdida de alguna relación, alguna pérdida económica, algún problema familiar, ¿cierto? Es difícil para algunos, pero la invitación de estos magos, de estos sabios, es a recibir con alegría. Hay unos que traducen con extremadamente grande gozo, o sea, es inexplicable esa alegría que nos transmite el recibir a Jesús en estas fechas. Otra cosa, otra invitación que nos hacen los magos es a dar lo que tenemos, ¿cierto? Seguramente han escuchado que el incienso, la mirra, el oro, pues tienen su simbolismo, que el oro es porque Él es rey, que el incienso es porque es Dios, entonces el incienso
trae la adoración y la mirra para la sepultura. Pero seguramente estos magos no tenían eso en cuenta. Seguramente cada uno de ellos trajo lo que había en su tierra, lo mejor que tenía en su tierra y se lo entregó, ¿cierto? Que nosotros le hemos ido dando significado, seguramente. Pero ellos dieron lo que tenían. Y algo que yo pensaba es, bueno, si tenemos tiempo, pues dé el tiempo. Si tiene medios económicos y quiere dar, délo. Si tiene algún conocimiento, déselo al Señor. Si tiene arte, désela, ¿cierto? Si tiene palabras de aliento, de consuelo, déselas. Eso nos invita. Pero por último, yo pensaba, bueno, viene un año nuevo, ¿no? Y lo que pensaba, ellos seguramente se iban a devolver donde Herodes. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿cierto? Regresaron a Herodes, perdón, se fueron para que Herodes no los viera o no los contactara, se fueron por otro camino. Y esta es una invitación a dejarnos guiar. Dejarnos guiar por Dios no es fácil a veces, porque queremos controlar. Siempre queremos controlar. Entonces, si yo hago esto, voy a obtener este resultado, si yo hago esto, voy a obtener esto. Pero dejarnos guiar por Dios es importante en este nuevo año y es una invitación que nos hacen estos sabios. Y por último, como conclusión, pensaba en este verso, Mateo 13:44, que dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pensando en esto, que el gran tesoro y el gran regalo de la Navidad, que ya está terminando este mes, sea Jesús. Sea Jesús en nuestra vida. Sea que quisiéramos dejar todo por seguirlo a Él. Entonces, para resumir, pensar en esa gracia que el Señor nos ha permitido experimentar. Pensar en las respuestas que nosotros tenemos hacia Él. Cómo respondemos hacia Él. Y pensar en esta invitación que nos hacen estos magos para seguir su ejemplo y ir caminando hacia Jesús y que Él sea esa perla de gran valor para nuestra vida. Si quiere, cierre sus ojos y oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de descubrir en este pasaje tu gracia, Jesús, y la manera inesperada en que tú actúas, Señor. Tú llamas a los perdidos. Tú buscas a las personas que seguramente nosotros no buscaríamos. Tú haces las cosas como nosotros no nos imaginamos nunca hacerlas. Y esa gracia, Señor, y esa inesperada gracia, Señor, que recibimos, es la que nos mantiene cerca de ti, Señor. Ayúdanos a responder de la manera adecuada, Señor, a ti. Seguramente para ti muchas de nuestras respuestas también son inesperadas, ¿no? Así que te pedimos que tú nos ayudes a responder a tu voz y a tu gracia de una manera, o de la manera que tú quieres más bien, que nosotros podamos responder. Perdona nuestra indiferencia muchas veces. Perdona nuestro temor muchas veces y ayúdanos a adorarte, Jesús, a responder en adoración a lo que tú eres.
porque tú has venido a buscar y a llamar a los que están perdidos. Estamos perdidos, Señor, porque aunque estamos cerca de ti, muchas veces nos extraviamos y tú una y otra vez nos vuelves a encontrar, nos vuelves a ayudar, nos vuelves a redirigir en el camino, Señor. Y ayúdanos, Señor, como aquellos sabios a entregar, Señor, lo que tenemos, a entregar, Señor, nuestros dones, nuestros talentos, a recibir con alegría, Señor, tu presencia siempre, a actuar, Señor, con lo que sabemos y a dejarnos guiar, que a veces tú sabes que pues somos medio tercos, Señor, y en medio de cada decisión queremos controlar, en medio de cada decisión queremos actuar de nuestra manera, creyéndonos más sabios que tú. Así que te pedimos que así como este hombre que vendió todo por adquirir estas perlas, Señor, nosotros podamos dar todo por encontrarte, Señor. Cualquier cosa en este mundo va a pasar, pero tu presencia, tu amor inagotable permanecerá para siempre en nuestras vidas. Así que te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén.